Y a ver, ¿no se les hace raro que la pelea entre Dimitri Bivol y el campeón inglés de los pesos semipesados por parte de la IBO, Lyndon Arthur, no se le esté dando la promoción que se merece? Porque yo no he visto que se le dé mucha promoción a esta cartelera tan espectacular, al menos no en los Estados Unidos, no en México, y en Europa por lo que veo tampoco se está promocionando esta pelea de la manera en que se merece ser promocionada, y eso es muy triste. Y esto confirma mucho más la teoría de que a Bivol lo tienen vetado en esta parte del globo, y es una lástima, como ya lo habíamos platicado en otro video que también te voy a dejar en la pantalla final. En ese video platicamos de esta tremenda cartelera que se va a presentar este 23 de diciembre del 2023 en el Kingdom Arena en Riyadh, Arabia Saudita. Yo ya les decía, mis amigos, que el mundo no es Estados Unidos. Los árabes tienen el dinero, tienen la actitud, tienen la pasión. Pues vamos a darle que nosotros, el respetable público, lo único que queremos ver es un buen box, queremos ver un buen pleito, queremos ver boxear a uno de los mejores estilistas de los últimos tiempos, un futuro salón de la fama si no lo banean. Queremos ver pelear a Dimitri Bivol, que también es una excelente persona, se toma fotos con sus fans, convive. El Bivol es buena leche y me cae bien por ser sencillo, a pesar de que Dimitri Bivol es también una eminencia en el cuadrilátero. El Kingdom Arena en Arabia Saudita es una chulada de construcción y es ideal, es perfecta para eventos tan espectaculares como lo es esta tremenda cartelera, donde Dimitri Bivol es solo una pequeña parte de este festín de violencia. Los árabes están haciendo todo lo posible por llevar las mejores peleas a su país. Lyndon Arthur no es ningún desconocido, es un peleador durísimo y de altísimo nivel. Pertenece a la élite de los semipesados. Está en el lugar número 11 de la clasificación internacional de los pesos semipesados y ostenta el muy honorable cuarto lugar en la clasificación de los mejores boxeadores de su país, Inglaterra, en la división de los semipesados. Y como todos sabemos, Bivol ni entra en la clasificación, no ocupa ningún lugar por estar, entre comillas, inactivo, por tener esa inactividad inducida. Es, para mi gusto, un claro baneo a la carrera de Dimitri Bivol. Si Bivol derrota al inglés Lyndon Arthur, apenas estará rankeando entre los primeros 10 lugares, haciendo que la pelea contra Beterbiev se haga cada vez más y más lejana. Y claro, les estoy diciendo desde ahorita que si no tenemos la pelea de Bivol contra Beterbiev para el próximo año, ya no la tendremos nunca. Y si acabas de llegar a Richie Blog y aún no te has suscrito, pues este es el momento perfecto para hacerlo. Suscríbete al canal, toca la campanita de notificaciones y activa todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos nuevo video y que te pongas al tiro. Lyndon Arthur es un boxeador muy peligroso y le pudieron haber escogido algo más facilito, algo más para que entrara en ritmo, pero no, le pusieron un buen toro de lidia. Han seleccionado a un rival muy duro. Lyndon Arthur no es Canelo ni el lento Ramírez. Lyndon Arthur, a sus 32 años, aunque parezca viejo, tiene un cardio muy impresionante. Es un tipo que aguanta los 12 rounds sin problema. Le ganó y perdió con Anthony Yarde en un par de duelos que estuvieron muy buenos, muy fieros. Es un buen peleador, pero también hay que decir que es un peleador 100% local. Lyndon Arthur es muy respetado en Inglaterra, pero nadie lo conoce a nivel internacional, y es porque jamás en toda su carrera ha salido a pelear fuera de su país, Inglaterra. Siempre ha peleado contra puros boxeadores ingleses y jamás ha peleado contra boxeadores de otra nacionalidad que no sean ingleses, y por supuesto en casa. Esta vez va a tener que salir de su casa, va a tener que salir de su zona de confort, saldrá de Inglaterra y va a pelear en Arabia Saudita con un público que honestamente va a estar totalmente en su contra, porque el favorito en esta pelea y por mucho es Dimitri Bivol. El regreso de Dimitri Bivol no es contra un bulto, va a ser una pelea buena, va a ser una pelea interesante, porque lo pusieron contra un buen peleador que le puede dar una muy buena pelea a Bivol,
y eso sin que Bivol peligre tanto de perder. Lyndon Arthur trae un récord profesional de 23 peleas, 16 de ellas ganadas por nocaut, una derrota ante Anthony Yarde, donde fue noqueado en el round número 4. Anthony Yarde se lo madrugó de una manera brutal esa noche, y en esa pelea Arthur perdería el título intercontinental semipesado de la WBO. Se iría a casa con el ego derrotado, pero se preparó, se entrenó, se recuperó de ese descalabro en el 2021 y sus últimas 4 peleas las ha ganado. Las ha ganado de una manera contundente. En 4 peleas ha tenido 3 knockouts. Su pegada está más brutal que nunca, pero se va a encontrar ante un Bivol que tiene mucha hambre por ganar dinero. Bivol sabe que Canelo le tiene miedo y que jamás se arriesgará a pelear contra él. Y la pelea con Beterbiev, si hay algún lugar y algún momento posible en el que se pueda dar, sería en el 2024 y en Arabia Saudita. No esperemos ver esta mega pelea jamás en los Estados Unidos por los motivos que ya hemos explicado en videos anteriores, y que si estás interesado te voy a dejar esos videos en la descripción y en el primer comentario fijo en la cajita de comentarios, para que después de ver este video vayas directo al contenido que te estoy señalando y sigas disfrutando más de Richie Blog. Dimitri Bivol este 23 de diciembre llegará con 21 peleas ganadas, 11 de ellas por nocaut e invicto. Este hombre jamás ha perdido y muy probablemente jamás lo haga. Simplemente Bivol está en otro nivel, y a no ser por Beterbiev yo no creo que nadie pueda vencer a esta máquina perfecta. Tiene cardio de 3 pulmones, nunca se cansa, tiene una pegada respetable, no es de esos noqueadores porque obviamente es un estilista y los estilistas generalmente no son noqueadores, no noquean tantos, se van por los puntos y te desgastan round tras round hasta que no puedes más y terminan dándote una golpiza. Bivol también usa recursos como el abrazo o como pisarle el pie a su contrario, pero lo sabe usar, no es cochino, no es un peleador sucio, simplemente sabe usar los recursos. Cuando Bivol ataca lo hace en ráfagas, en combinaciones rapidísimas de más de 5 golpes. Bivol jamás tira combinaciones de menos de 5 golpes, sabe boxear contra las cuerdas, no se cansa, físicamente es imparable, tiene mucha fuerza y es de esos peleadores que de estar boxeando te cambian a presionarte. Bivol es experto en presionar al rival, literalmente los aplasta, se les va encima como una aplanadora y es muy difícil detenerlo. Tienes que ser un peleador muy fuerte, igual de fuerte que él. El tipo es una muralla humana de 1,83 metros y con un alcance respetable de 1,83. Lyndon Arthur tiene un alcance de 1,88 metros, es mayor su alcance y mide casi 1,90. La altura es la única entre comillas ventaja que tiene ante Bivol, pero aquí es donde entra la técnica. Bivol es mucho más técnico que Lyndon Arthur y entrar a la distancia cuerpo a cuerpo es lo que más le conviene a Bivol. Estoy seguro que Bivol hará una pelea de desgaste, atacando combinaciones de más de 5 golpes y después retrocediendo. Bivol también practica esgrima. Es por eso que lo ves pelear en una posición muy recta. Esa es una posición de esgrima y se le nota cuando pelea. Tiene un estilo muy elegante de pelea, muy efectivo y realmente es un gusto verlo pelear. Así que en mi particular opinión, yo no creo que Bivol pierda. Creo que ganará por puntos en una pelea muy emocionante que según mi apreciación se puede ir inclusive a la distancia. Pero Bivol ganará, estoy seguro, ganará por decisión, de eso no tengo duda. No sé si pueda noquear al inglés. Yo en lo particular no lo creo porque miren, mis respetos, Bivol como estilista es un fregón, pero la verdad no pega tan duro, al menos no pega tan duro como Anthony Yarde, quien sí logró noquear a Lyndon Arthur. Anthony Yarde es una bestia con un récord profesional de 24 peleas ganadas y escucha bien, 23 de ellas ganadas por knockout. Esto es una efectividad noqueadora del 95.83%, madre mía, muy superior a la de Bivol. Anthony Yarde perdió solamente 3 veces, con Beterbiev, con Kovalev en sus buenos tiempos y con Lyndon Arthur. Lyndon Arthur no pudo noquear a Yarde, pero sí le ganó por decisión en el 2020, aunque como ya te dije, en el 2021 volvieron a pelear y Yarde en esa ocasión noqueó a Lyndon Arthur en el 4º round de una manera más que dramática. Así que, resumiéndotelo, Bivol no tiene la pegada de Beterbiev, ni de Kovalev, ni de Yarde, así que no creo que pueda noquear a Lyndon Arthur, pero sí que le puede ganar en los puntos, Eso sí, estoy seguro que por decisión sí se lleva la pelea Dimitri Bivol, pero yo quiero leer tus comentarios.
aquí en la cajita de comentarios. Super cartelera para Navidad, para este 23 de diciembre. En esta pantalla final les pongo el video de la super cartelera, todos los detalles, y también lo he puesto en la descripción y en el comentario fijo para que ahora vayas a disfrutar más de Richie Vlog, tu canal favorito de box, porque hemos llegado al final de este video, lamentablemente. Y te doy las gracias por llegar hasta aquí, gracias por ver nuestros videos en vivo, gracias por sus super chats y por compartir nuestros videos. Richie, mi hermano, gracias por el en vivo de hoy donde platicaste del regreso de Omar Chávez. Y aquí se los dejo también en esta pantalla final para que lo vean porque está buenísimo y lleno de información fresca. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada.